En la cordillera de los Andes, en Chile, uno de los entornos más hostiles de América del Sur, un guía de montaña avanzaba por un paso estrecho cubierto de nieve cuando algo cambió de forma abrupta. El viento seguía soplando en el frío permanecía, pero la montaña quedó en silencio. El Rottweiler que lo acompañaba se detuvo antes de cualquier advertencia humana. Los Rottweilers no son perros de persecución. A diferencia de las razas cazadoras, su comportamiento fue moldeado para bloquear, resistir y sostener posición. Cuando ese perro interrumpió la marcha, no fue miedo, fue lectura del entorno. Su olfato detectó algo que los ojos humanos aún no podían identificar. Desde lo alto de las rocas, dos pumas observaban. El puma chileno es un depredador de emboscada, especializado en ataques silenciosos y en el cálculo del riesgo. No ataca a cualquier presa, evalúa energía, terreno y probabilidad de lesiones. Y en ese paso estrecho, un error podía ser fatal para cualquiera de los lados. El Rottweiler avanzó medio paso delante del guía y ocupó el espacio. No ladró, no gruñó. Esta es una característica conocida de la raza en situaciones reales de amenaza en economía, de energía y comunicación corporal directa. Pecho abierto, cabeza firme y patas clavadas en la nieve. Para los pumas, aquello era inusual. La mayoría de las presas intenta huir. Otras entran en pánico. Pero ese perro no retrocedía ni avanzaba, permanecía. Estudios de comportamiento animal muestran que los depredadores dudan cuando la presa no presenta respuestas previsibles. En ese punto de los Andes chilenos no había espacio para errores, carreras ni persecuciones, solo resistencia, lectura y... Lo que ocurrió en los minutos siguientes transformó a ese Rottweiler en algo más que un perro de compañía. Se convirtió en el único obstáculo entre dos grandes depredadores y un paso sin salida. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras historias documentales sobre comportamiento animal. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios y eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia común, es un relato ficticio, construido a partir de comportamientos reales, observados en entornos extremos. El escenario es la cordillera de los Andes en Chile. Una región donde el clima, el relieve y el silencio determinan decisiones críticas todos los días. En este ambiente, los encuentros entre humanos y grandes depredadores no son frecuentes, pero cuando ocurren, siguen patrones muy claros. Los animales salvajes no atacan por impulso. Analizan riesgo, terreno, energía disponible y probabilidad de lesiones. Esto es especialmente cierto en el puma, uno de los depredadores más eficientes de América del Sur. En el otro lado de esta situación está el Rottweiler, una raza que no fue desarrollada para la caza ni la persecución, sino para la protección, la contención y la resistencia física. Su comportamiento ante amenazas se caracteriza por firmeza, lectura del entorno y economía de movimientos, cualidades esenciales en lugares donde un solo error puede ser fatal. A diferencia de lo que muchos imaginan, la fuerza del Rottweiler no reside solo en su tamaño. Estudios de comportamiento canino muestran que esta raza responde a situaciones de riesgo mediante postura y presencia, evitando acciones innecesarias. Esto puede alterar por completo la toma de decisiones de un depredador, acostumbrado a presas que huyen o entran en pánico. En la cordillera de los Andes, el terreno favorece a quien controla el espacio, no a quien corre más rápido. Senderos estrechos, nieve compacta y rocas empinadas convierten cualquier confrontación en una prueba de lectura. Paciencia e instinto. Es en estos escenarios donde el comportamiento real de cada animal queda expuesto. A lo largo de este video, vas a entender cómo un solo Rottweiler se convirtió en el punto central de un encuentro poco común con dos pumas. Y por qué en ese tramo aislado de Chile, permanecer inmóvil fue la decisión más poderosa de todas. El paso en la cordillera de los Andes, en territorio chileno, no superaba los 2 metros de ancho. A un lado, roca sólida cubierta por hielo antiguo. Al otro, un descenso abrupto que se perdía en la neblina. El guía redujo el ritmo por instinto, pero fue el Rottweiler quien se detuvo primero. El perro quedó inmóvil no por miedo, sino por lectura del entorno. En zonas de alta montaña, el silencio repentino es una de las señales más claras de presencia de depredadores. No había javis, no había insectos, no había sonido alguno más allá del viento cortante. La montaña había detenido su pulso. El Rottweiler avanzó lentamente hasta colocarse al frente del sendero, posicionándose entre el humano y el espacio abierto. Esta reacción no es producto del entrenamiento inmediato, sino de la genética. Las razas desarrolladas para guardia y contención tienden a asumir la línea frontal cuando detectan una amenaza real. El cuerpo del perro cambió de forma sutil en cuello alineado, cabeza baja, pecho proyectado hacia adelante. No necesitaba ver al depredador para saber que estaba siendo observado. En climas fríos y de gran altitud, el olfato pierde eficiencia,
pero sigue siendo suficiente para detectar grandes felinos. En lo alto de las rocas, dos pumas permanecían inmóviles. El puma no ataca en pareja por impulso. Cuando occur, suele tratarse de parentesco o de una división estratégica del territorio. Uno de ellos observaba directamente el sendero. El otro analizaba el entorno, buscando rutas alternativas, ángulos de aproximación y posibles errores de la presa. No había prisa. Los depredadores de emboscada saben que el desgaste psicológico puede ser tan efectivo como el ataque físico. El Rottweiler percibió el movimiento lateral incluso antes de que fuera visible. Sus ojos siguieron el cambio de posición de uno de los pumas sin mover el cuerpo. Este comportamiento se conoce como fijación defensiva. El animal mantiene estabilidad corporal mientras monitorea múltiples amenazas. Para un depredador esto rompe el patrón esperado. No hay huida, no hay pánico, no hay apertura, solo un obstáculo sólido ocupando el espacio. El sendero estrecho eliminaba cualquier ventaja de velocidad. El puma depende de aceleración y sorpresa para asegurar un ataque efectivo. En ese punto no existía el ángulo necesario para un salto limpio. El Rottweiler lo sabía de forma instintiva. Ajustó las patas en la nieve, buscando tracción y redistribuyendo el peso corporal. Su postura no indicaba ataque, sino resistencia. Esta diferencia es clave. En el comportamiento animal, la resistencia constante suele obligar al depredador a recalcular el riesgo. El guía permaneció inmóvil detrás del perro, comprendiendo que cualquier movimiento podía alterar la dinámica del momento. Los humanos tienden a romper el silencio cuando perciben peligro. Allí, el silencio era una herramienta de supervivencia. El viento cambió de dirección por breves segundos, llevando el olor humano hacia los pumas. Eso añadió una nueva variable a la evaluación. Ya no era un solo individuo, eran dos objetivos, dos riesgos. Los depredadores evitan enfrentamientos con múltiples adversarios cuando el costo energético es elevado. Uno de los pumas retrocedió apenas unos centímetros, casi imperceptible. No era retirada, era prueba. El otro permaneció fijo, evaluando al perro que bloqueaba el paso. El Rottweiler respondió con un leve avance del torso, sin mover las patas, una señal clara, silenciosa y directa. En lenguaje corporal animal, ese gesto comunica dominio del espacio inmediato. No es agresión, es límite. La tensión se acumuló segundo tras segundo. Ninguno de los tres animales parpadeaba. Ningún sonido rompía el ambiente. La montaña parecía observar. En ese tramo aislado de la cordillera de los Andes, el enfrentamiento aún no se había definido, pero las decisiones más importantes ya estaban en marcha. Y en ese momento el equilibrio de toda la situación dependía de un solo factor: ¿a quién cedería primero sin cometer un error irreversible? El Rottweiler no estaba allí por territorio ni por instinto de caza. Su presencia en ese punto de la cordillera de los Andes, en Chile, respondía a algo distinto en lealtad funcional. A diferencia de los pumas, cuya motivación era estratégica, el perro tenía un objetivo claro y único: a mantener a salvo al humano que estaba detrás de él. Estudios sobre comportamiento canino muestran que las razas de guarda desarrollan vínculos profundos con su grupo, en los que la protección se vuelve prioritaria incluso en contextos de alto riesgo. El perro no buscó refugio ni retrocedió hacia el guía, por el contrario, avanzó lo justo para ampliar la barrera física entre la amenaza y la persona protegida. Este comportamiento es conocido como bloqueo activo, una respuesta típica en perros de trabajo seleccionados para contención. El cuerpo del Rottweiler funcionaba como un límite claro. No había espacio libre, no había ángulo de acceso, no había distracción posible. El guía entendió rápidamente que el perro no esperaba órdenes. No giraba la cabeza, no buscaba contacto visual, no pedía confirmación. En situaciones de peligro real, los perros con fuerte vínculo tienden a actuar de forma autónoma. Su atención se cierra por completo sobre la amenaza. Cualquier intento humano de intervenir podría romper ese foco y alterar el delicado equilibrio que mantenía a los pumas a distancia. Los pumas observaron esta dinámica con atención. Los depredadores experimentados reconocen cuando un animal no actúa por impulso, sino por compromiso. La postura del Rottweiler no expresaba miedo ni agresión innecesaria. Expresaba determinación. No estaba defendiendo un espacio propio, sino a alguien más. Para los pumas, eso significaba un adversario menos predecible y, por lo tanto, más costoso. El viento volvió a cambiar, llevando el olor humano con mayor claridad. El Rottweiler reaccionó de inmediato, ajustando su posición para cubrir mejor uno de los flancos. Ese tipo de microajustes demuestra conciencia espacial avanzada, común en perros acostumbrados a enfrentar amenazas desde distintos ángulos. Cada corrección reforzaba el mensaje: el acceso seguía cerrado, sin importar el desgaste. La lealtad del perro no se manifestaba en ataques ni en movimientos bruscos, sino en permanencia. Minuto tras minuto sostenía la posición,
incluso bajo presión física y mental creciente. En ambientes extremos como la alta montaña, la fatiga acelera errores. Aún así, el Rottweiler mantenía control postural y respiración medida. Para los pumas, el tiempo comenzaba a volverse un factor negativo. En ese punto quedó claro que el perro no era un simple acompañante de travesía. Había asumido el rol de guardián, no por valentía impulsiva, sino por vínculo. La lealtad que lo mantenía firme no provenía de entrenamiento inmediato, recompensa o miedo, sino de una decisión silenciosa: a nada cruzaría ese paso mientras él siguiera allí. Y esa determinación empezaba a pesar seriamente en la evaluación final de los depredadores. Los pumas no retrocedieron, cambiaron de plan. En la naturaleza, un depredador eficiente no insiste cuando el escenario deja de ser favorable. En ese tramo de la cordillera de los Andes, el paso frontal seguía bloqueado por el Rottweiler. Atacar de frente significaba choque, desgaste y posible lesión. La respuesta lógica fue la adaptación silenciosa. Uno de los pumas se mantuvo visible, fijo en las rocas frente al sendero. El otro comenzó a desaparecer lentamente, fundiéndose con el relieve. La maniobra no era casual. Los pumas utilizan emboscadas laterales siempre que el terreno lo permite. El felino que permanecía al frente cumplía una función clara en fijar la atención, mantener los ojos del perro concentrados en un único punto. Mientras tanto, el segundo puma buscaba altura y ángulo, desplazándose entre rocas cubiertas de nieve, sombras profundas y desniveles que rompían por completo la línea de visión humana. El Rottweiler percibió el cambio casi de inmediato. No vio al segundo puma, pero sintió su ausencia. En comportamiento animal, la desaparición repentina de un estímulo conocido es una de las señales más peligrosas. El perro ajustó su postura, girando levemente el torso sin abandonar la posición frontal. Era un movimiento mínimo, calculado para ampliar su campo de percepción, sin abrir espacio para un avance directo. La emboscada dependía del tiempo. El puma en desplazamiento no corría. Se movía con precisión milimétrica, probando apoyos, calculando distancias y evaluando el momento exacto. Un salto mal ejecutado puede significar fracturas o lesiones fatales. El objetivo no era fuerza, sino sorpresa total. Un solo error del Rottweiler podía abrir la brecha que los pumas necesitaban. El viento volvió a cambiar y delató el movimiento. El olfato del Rottweiler captó la presencia lateral antes de que cualquier sonido la revelara. El cuerpo del perro se tensó al instante. Redistribuyó el peso hacia las patas traseras, bajó ligeramente el centro de gravedad y reforzó la base. Esta respuesta es típica de perros de contención: anticipar contacto sin romper la línea defensiva. El puma visible al frente notó la alteración. La postura del perro había cambiado. La emboscada ya no era invisible. En ese instante, la coordinación silenciosa entre los dos felinos se debilitó. Un plan basado en sorpresa pierde eficacia cuando el objetivo demuestra conciencia espacial. El tiempo comenzó a jugar en contra de los pumas, aumentando el costo energético y el riesgo de una confrontación prolongada. La emboscada dejó de ser una ventaja y se convirtió en una apuesta peligrosa. El Rottweiler había neutralizado el factor sorpresa sin dar un solo paso fuera de lugar. El enfrentamiento aún no se resolvía, pero algo fundamental había cambiado. A los pumas ya no controlaban el ritmo de la situación. Y en la montaña, perder el control casi nunca termina a favor del depredador. La emboscada se rompió de forma abrupta. El puma que avanzaba por el flanco decidió actuar antes de perder por completo la ventaja. No hubo rugidos ni señales previas, solo movimiento preciso y calculado. El Rottweiler reaccionó en el mismo instante, girando el cuerpo para interceptar el avance y manteniéndose entre los pumas y el guía. El contacto fue pesado y desordenado, producto de cuerpos sólidos, chocando en un espacio reducido donde no existía margen para maniobras amplias. Casi al mismo tiempo, el segundo puma intentó aprovechar la confusión para presionar desde otro ángulo. Dos depredadores, dos direcciones, un solo perro. El Rottweiler absorbió la presión inicial y sostuvo las patas firmes sobre la nieve compactada. Aunque recibió el impacto, no perdió la base. Este tipo de respuesta está directamente relacionada con la estructura física de la raza, seleccionada durante generaciones para soportar choque frontal y mantenerse funcional bajo presión extrema. El perro resultó herido, pero no se quebró. En lugar de perseguir o dispersarse, concentró toda su energía en cerrar el espacio. Sus movimientos fueron cortos, controlados, acompañados de una postura alta y estable. En términos de comportamiento animal, esto indica defensa inmediata del entorno, no ataque impulsivo. Para los pumas, quedó claro que aquel perro no iba a retroceder, incluso pagando un costo físico. La evaluación de los pumas comenzó a cambiar. Los depredadores de emboscada dependen de resoluciones rápidas. Cuando un enfrentamiento se prolonga, el riesgo de lesiones aumenta de forma exponencial. Una herida menor puede significar semanas sin cazar. Y eso
en la vida salvaje, es una sentencia. La resistencia inesperada del Rottweiler transformó lo que debía ser un desenlace rápido en un desgaste peligroso. El perro mostraba señales claras de agotamiento. La respiración era más pesada. El cuerpo cargaba el peso del esfuerzo. Aún así, no abandonó la línea. Permanecía delante, bloqueando la única vía de paso con lo que le quedaba de fuerza. Su lealtad no era emocional en términos humanos, sino funcional en proteger al individuo detrás de él hasta que la amenaza desapareciera. Para los pumas, cada segundo adicional incrementaba el costo de permanecer allí. La decisión final llegó sin dramatismo. Uno de los pumas fue el primero en retroceder, rompiendo la presión conjunta. El otro dudó unos segundos más, observando al perro herido, pero aún firme. Sin una ventaja clara y con el riesgo en aumento, ambos se retiraron lentamente. Perdiéndose entre las rocas de la cordillera de los Andes, el Rottweiler solo relajó la postura cuando el silencio regresó por completo. Exhausto, lastimado, pero todavía de pie, había cumplido su función: mantener el paso cerrado cuando todo indicaba que no era posible. Esta historia, aunque ficticia, se apoya en patrones reales de comportamiento animal, observados en ambientes extremos como la cordillera de los Andes, en Chile. No se trata solo de un encuentro entre especies, sino de un ejemplo claro de cómo la lectura del entorno, la postura y la toma de decisiones influyen más que la fuerza bruta en situaciones de alto riesgo. Los pumas actuaron como lo hacen los depredadores de emboscada. Evaluaron el terreno, probaron estrategias y se retiraron cuando el costo superó el beneficio. En la naturaleza, los animales no luchan por orgullo. Cada acción está guiada por una ecuación simple: energía, riesgo y supervivencia futura. Cuando esa ecuación deja de ser favorable, retirarse es la decisión correcta. El Rottweiler, por su parte, mostró exactamente las características para las que la raza fue seleccionada: resistencia, bloqueo de acceso y lealtad funcional. No ganó por atacar, sino por permanecer. Su mayor fortaleza no fue la agresión, sino la capacidad de sostener posición incluso estando herido, algo esencial en perros de guarda y trabajo. La gran lección de esta historia es entender que el comportamiento animal no es impulsivo ni caótico. Es el resultado de miles de años de adaptación al entorno. Comprender esto nos permite respetar tanto a los grandes depredadores salvajes como a los perros que, aun siendo domésticos, conservan funciones claras en su genética. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y trayendo historias documentales basadas en comportamiento animal, naturaleza y supervivencia. Nos vemos en el próximo video.